Información del ámbito internacional, imposible que no se nos venga a la memoria la peor tragedia vivida en la República Argentina, ¿no? Me estoy refiriendo a Cromañón, ahora con Gustavo lo vamos a repasar, pero Andy, Suiza empezó el año de la peor manera. Claro, Vivi, que es importante resaltar que lo de Cromañón sucedió en un diciembre, esto en un diciembre, la tragedia del 70 también, allí mismo en Suiza. Entonces, también hay que tomar en cuenta que no es una casualidad, sino el tema de evaluar qué es lo que tiene cada tipo de negocio para las fechas decembrinas, donde naturalmente todos comienzan a salir para ir a disfrutar y por ende abarrotar más estos lugares. Y la pregunta es, ¿están en las condiciones legales óptimas para poder aceptar y admitir a tanta gente? Fíjate que lo que ocurrió en este bar es un bar de lujo, en una zona muy VIP, en los Alpes suizos, jóvenes de entre 16 y 26 años. Y fíjate que la hipótesis primera, la que se descarta y es punto positivo, es que no se trató de ningún intento de ataque terrorista. Bien, porque al principio se dudaba eso. Claro, cuando hablamos, por supuesto, de las explosiones que había y el derrumbe, lo primero que se piensa es eso, tomando en cuenta cómo está la situación a nivel global. Se descarta esa hipótesis y comienza una segunda que no hace a la situación menos grave. Estamos hablando en este momento de la hipótesis por testigos que dijeron, vimos a la camarera estar en los hombros de otros camareros y llevar las botellas con estas bengalas. Un show en el momento que tal vez es hasta instagramable, ¿no? El tema o sea, una bengala dentro de una botella. Se hace también acá en la Argentina, en el cual pedís una botella y vienen con las bengalas. En los cumpleaños. Así es. Y la camarera en los hombros de un mozo y esa bengala muy cerca del techo. Y el techo, a diferencia de los de Argentina, es que los techos, estamos hablando de Alpes suizos, todo hecho de madera. Entonces se propaga muy rápido. Dicen en los mismos testigos, en un principio trataron de salir en orden, pero esto duró poco y nada. El caos que se crea, porque la única salida de este lugar lujoso y todo lo que quieras estaba en el sótano. Entonces imagínate tener que ir hasta abajo para poder salir. No es la lógica la que uno piensa. Y una escalera muy angosta. Y entonces la desesperación de la gente por tratar de salir. Ahí no hay empatía con el otro. Es el instinto de supervivencia. Obviamente. Mucha gente pisada por otra. Vivi, los testigos dicen que rompían las ventanas con las manos y con las rodillas. Lógico. Lanzaban las sillas y todo. Y acá tengo testimonios de víctimas que quiero leer textualmente. Fíjate, dice Emma y Albane, que son francesas. La mayoría de estos eran turistas franceses y también italianos. Fíjate que dice Emma y Albane, dice, veíamos las velas sobre el champán como en cuestiones de segundo prendieron el techo de madera. James o James dice, la gente gritaba como si se fuesen a morir. Alexis decía, la gente corría entre las llamas, intentaban romper las ventanas con sillas. Matis dijo, era el apocalipsis. Axel dijo, era un caos total, un amigo muertos, otros desaparecidos. Porque además hay que decir, 40 muertos y más de 150 personas heridas. 150 personas heridas y lo que acabo de revisar, la información más actualizada de esta, 80, Vivi, se encuentran en estado crítico con quemaduras de tercer grado. Entonces estamos hablando que el 40, lamentablemente, es un número provisional. Es decir, en los próximos días seguramente tendremos que actualizar esto y esto va a llevar a números más altos. ¿Qué lección de esta situación? Primero, evaluar cómo estos locales que reciben a tanta gente en diciembre tienen que estar preparados para las visitas regulares, los papeles y si la estructura, porque acá la pregunta salida es, abajo, es tremendo lo de la salida exacto, abajo. El arquitecto que da el permiso para estar en ese lugar. Entonces, fíjate, la responsabilidad cae en este momento en el dueño o en el staff que hizo algo tal vez sin planificación. Es decir, a quien te dio el permiso de montarte. El staff hace lo que le dicen, o sea, están comprando quizás una botella y dicen, bueno, y está este festejo en el cual realmente es muy usual, no es algo inusual que se suben arriba de los hombros, traen las botellas que compran seguramente en esa fecha y directamente se suben arriba de los hombros. Lo no que es algo pasa inusual. que lo usual, y acá lo sumo también, o sea, Andy y Mariana charlamos, pero lo quiero sumar a Gustavo, era también usual. De hecho, Callejeros promovía la fiesta de la bengala, Gus. Exactamente, y eso pasó en era una banda bengalera. Hay muchos puntos en común, más de lo que ustedes se imaginan, entre la tragedia en Cromañón y la tragedia en la Constelación, que es la disco en Crans Montana. Quiero remarcar algo también, Vivi. Los puntos en común son la bengala, como decía Andy recién. El tema de la salida de emergencia. En Cromañón había salida de emergencia, pero estaba cerrada con candado. Una trampa mortal. Y además también el dueño del predio donde funcionaba Cromañón, Rafael Lito Levi, que tenía un hotel también, que llamaba
Central Park Hotel, ahí en la calle Bartolomé Mitre, que estaba como una cuña en medio del boliche Cromañón. Habían instalado unas canchas de fútbol 5 en la terraza, entonces habían cerrado o sacado los extractores de aire. Habían cerrado puertas. Cromañón fue una trampa mortal, exactamente. Y además el tema de la habilitación. Cromañón tenía que haber estado cerrado y este local, Le Constellation, no podía haber funcionado. Por eso preparamos estas placas para que tengamos dimensión de las tragedias, pues no fue solamente Cromañón, hubo otras tragedias en distintas partes del mundo. Y pensar esto también, ¿no? Hablamos de 21 años entre Cromañón y esta tragedia en los Alpes. 11.300 kilómetros de distancia entre Argentina y Suiza. Y además las diferentes idiosincrasias, los diferentes estados, los diferentes estilos de gobierno, las diferentes idiosincrasias entre los lugares, pero la tragedia es común también, por todas estas fallas que le venía contando. La irresponsabilidad. Sí, sí, no, te quería sumar. Cuando estabas haciendo la lista de puntos en común, no podemos realmente dejar por fuera también que la capacidad estaba abarrotada. Es decir, había capacidad para tantas porque había 200 personas de más en este lugar. En Cromañón había autorización para 1.500 personas, había 3.500 o 4.000 personas. O sea, tenés capacidad rebasada. Sí. Exactamente, es muy bien en apuntarlo. Pero hicimos estas placas, miren. A ver. De Cromañón a la disco de los Alpes. 1 de agosto de 2004. Shopping Icuá Bolaños en Asunción, Paraguay. 364 muertos y 200 heridos. Esto fue unos meses antes de Cromañón. Y lo incluí en este repaso, en este listado de tragedias vinculadas al fuego, porque hay mucha conexión entre las víctimas y familiares de víctimas de Cromañón con familiares de víctimas de este shopping. Acá el dueño de este centro comercial ordenó bajar las persianas y las salidas del centro comercial. ¿Sabes para qué? Para que la gente no se vaya sin pagar. Claro, no quería que nadie se fuera, una locura. Exactamente. El incendio comenzó por acumulación de grasa en la parrilla de un restaurante que funcionaba en este shopping. Y hay mucha, insisto, hay mucha conexión, mucho vínculo entre sobrevivientes de la tragedia de Cromañón y esta. Pasamos a la siguiente. Miren, 30 de diciembre de 2004, en la disco Cromañón en Cava, en Argentina, 194 muertos, 1.200 heridos. La mayor tragedia por causas no naturales en la historia argentina, con todos los puntos en común que recién repasamos con Andy, que tienen con respecto a la tragedia en Suiza. Exceso en la capacidad permitida de personas para estar en los locales, salida de emergencia que no son las que corresponden, no son las adecuadas para los casos de incendio. También recién Mariana hablaba de una escalera muy estrecha. Claro. Eso es impresionante. Y además en Suiza, donde decimos que, o pensamos que todo funciona con total orden. Bueno, ahí... Además siempre nos comparamos y ponemos a Suiza como ejemplo, ¿no? Somos Suiza, decimos, ¿no? Porque nada falla, todo en teoría funciona. Bueno, todo es un relojito. Claro, y mirá lo que pasó no mucho tiempo después, en otra disco, en el 27 de enero de 2013, en la discoteca Kiss, en Santa María, estado de Rio Grande do Sul, en Brasil. Santa María es una ciudad universitaria del sur brasileño, 231 muertos y 116 heridos. Algo parecido también a lo que ocurrió en Le Constellation, en Crans Montana, en Suiza. También hay muchos vínculos, en este caso, Viviana, entre los sobrevivientes de Cromañón y los familiares de las víctimas de acá de Santa María. Es más, han viajado, me consta, por conocer... ¿Hay una comunión entre Hay una comunión entre... Mira, los tres casos, Asunción, Río Grande do Sul y Cromañón, hay una comunión muy, muy importante. Pasamos a algo más reciente. A ver. En abril de este año, mirá lo que ocurrió en una disco en Santo Domingo, en la capital de la República Dominicana. Jet Set. Estaba tocando un cantante de salsa muy conocido en República Dominicana. 235 muertos y 200 heridos aproximadamente. Esa fue la cantidad. Después se cerró en 231 muertos y 116 heridos. El cantante murió.
el cantante que estaba dando el show. Se derrumbó el techo. Me acuerdo. Se derrumbó el techo, 8 de abril de este año. Y después la tragedia en Suiza, ¿no? En el caso de Cromañón hubo condenas, ya nadie está libre, ya nadie está detenido, están todos libres por las condenas por la mayor tragedia por causas no naturales ocurridas en la historia argentina. Gus, por los 21 años y en medio de los actos homenaje que se realizaron, actuó la banda Don Osvaldo con Patricio Fontaneta a la cabeza, ¿no? Exactamente. Y él en un momento dijo que no nos vengan a contar Cromañón, que no nos vengan a decir lo que fue Cromañón. Pero fue contraproducente para los familiares de las víctimas. No todos estaban de acuerdo con su presencia ahí. Exactamente. Haces muy bien en marcarlo, Viviana, porque quedó comprobado. A ver, Pato Fontanet fue condenado. Sí. Él y la mayoría de los integrantes de la banda. Ellos promovían el uso de bengalas. Recuerden el reportaje que da Fontanet y la banda antes del show en Cromañón, promoviendo el uso de bengalas. Otro detalle, lo que creen que pasó en Cromañón fue, acá lo escuchaba Andy, el tema de la bengala en la botella. En Cromañón lo que hubo fue gente que son seguidores de Cromañón, me acuerdo de los grupos, la familia Piojosa y el Fondo No Fisura, en los dos grupos de seguidores de callejeros. Uno de los integrantes de ese grupo estaba subido a los hombros, también muy parecido a lo que ocurrió ahí, ¿no? Con una candela. Muy cerca del techo. Cerca del techo también. En el caso de Suiza, una bengala. Ese chico o chica, no se sabe, alguien habla de un menor arrojando la candela contra el techo, un techo que tenía como elemento de ornamentación una media sombra que hacía, y con unas luces, que hacía el efecto de un cielo estrellado en el boliche, con los paneles acústicos de espuma de poliuretano, esa media sombra que actúa como acelerador de todo el fuego que se expande y llega a estos paneles de espuma de poliuretano, que entran en combustión y ¿sabés qué emanan? Gases tóxicos. Ácido cianhídrico, exactamente. La mayoría de la gente en Cromañón murió quemada por dentro, porque respiró ese ácido cianhídrico. De hecho, por eso las imágenes eran tan impactantes, Gus, porque muchos salían caminando y se desplomaban. Los vi. Yo estaba se morían. Yo estuve cubriendo para el diario. Yo sé, fuiste a ayudar. Y estuve ayudando a gente. Esa imagen que vos describís es tal cual. Salían a la calle, se desplomaban. ¿Por qué? Porque pensaban que habían logrado sobrevivir y lo que encontraban era la muerte. Y otro detalle, el peritaje que hicieron los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, al someter a una combustión en un laboratorio de esos paneles de espuma de poliuretano, indicaron que había entre 150 y 200 partes por millón de ácido cianhídrico. Esa es la concentración en el lugar. ¿Sabes cuánto es lo considerado como mortal en laboratorio? 140 partes por millón. O sea, Cromañón fue una cámara de gas. La gente murió quemada por dentro. Y, repito, 21 años después y a 11.300 kilómetros de distancia, pasa lo mismo. Por hechos muy parecidos, como ustedes lo mencionaban y lo detallaban con total rigurosidad, pasa la misma tragedia. ¿Aportás lo último, Andy? Sí, quería justamente resaltar algo. No es menos importante, porque la realidad es que no va a poder cambiar la situación, las víctimas fatales, pero es resaltable acá el rol del presidente Guy Parmelin, del gobierno federal suizo. Dijo que era muy lamentable, las peores tragedias que había ocurrido, y declara 5 días de luto, además de resaltar el trabajo rápido de los 150 efectivos, los helicópteros, los bomberos, quienes se acercaron en respuesta rápida. Hay que comparar, ¿no? Si en aquel momento, Gustavo, también hubo respuestas de quienes estaban al mando. No, acá fue completamente distinto. Ni hablemos del tema. Acá hubo, a ver, se iniciaron causas contra los responsables de la atención médica en ese momento. Aníbal Ibarra era el jefe de gobierno porteño, y lo que uno advertía cuando llegaba ahí a 11 era que no estaba el triage. ¿El triage qué es? La clasificación de los heridos de acuerdo a la gravedad. Era tanta la gente, Viviana, vos también te acordás,
que Bartolomé Mitre, desde Plaza 11 o Plaza Miserere hasta el boliche, era todos cuerpos, de cordón a cordón. Y las ambulancias no podían llegar. La gente cargaba a las víctimas encima de los tablones que habían colocado las empresas de servicio para tapar la zanja que habían hecho y los subían a los colectivos. Imposible. Gracias, Gus. Gracias, Andy. Hay más información internacional en breve, pero volvemos con lo que nos está pasando a nosotros en pleno verano. Nos vamos ya mismo a un edificio en la zona de Recoleta que lleva